Buenas tardes, qué gusto tenerlos en casa nuevamente. Espero haya tenido un buen tiempo con nuestro Señor en su presencia. De favor, acompáñeme ahí en su Biblia. Vamos a iniciar esta conferencia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 36 al 38. Hechos 2, versos 36 al 38. Leo la versión Nueva Traducción Viviente, dice el verso 36. Por lo tanto, dice Pedro, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías o ungido. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Siguiente texto, Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Verso 39, esta promesa es para ustedes, sus hijos, y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Verso 40, entonces Pedro siguió predicando largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación o de la gente de este tiempo perversa o corrupta. Verso 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Estoy en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El tema de esta conferencia es: Dios salva al que se arrepiente. Dios salva al que se arrepiente. El arrepentimiento, amados amigos, amigas, hijos, hijas de Dios, el arrepentimiento es un prerequisito. El arrepentimiento es un prerequisito para que Dios obre en su corazón y en el mío y nos salve. Esta mañana le quiero hablar desde otro ángulo, desde otro punto de vista de la salvación, por la siguiente razón. Hay muchas personas que están engañadas a nivel mundial de que ser salvos es simplemente ir a una iglesia cristiana, hacer una oración, la que usted ya sabe, que le dicen del pecador, y después le dicen a la gente: ya eres salvo. No sé a cuántos de aquí los engañaron en alguna ocasión con esa enseñanza de seres humanos. Entonces, quiero enseñarles desde el punto de vista bíblico, con la visión bíblica, lo que incluye, lo que implica, lo que es la salvación. Por eso voy a iniciar por aquí. La salvación que Dios da a todo ser humano, sin distingos. La salvación que Dios da a todo ser humano que cree en Él y su evangelio, inicia así, con la cancelación eterna de todas sus transgresiones. Aquí inicia la salvación. Si no hay eso, no hay salvación. Entonces inicia con la cancelación, eterna de todas sus transgresiones, tanto pasados, presentes como futuros, como evidencia de esto que da Dios a quien ya viene arrepentido a Él. Como evidencia es que en este varón o mujer hay una transformación en su carácter y en su conducta. Pero quiero ir por el principio para enseñarle a usted con la escritura que la salvación inicia con el perdón o cancelación de todos nuestros pecados. Acompáñeme por favor al libro de el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Repito la cita bíblica, profeta Isaías, capítulo 43, verso 25. Aquí leo la versión Nueva Biblia Viva. Y aquí está hablando el Señor y dice: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca más lo recordaré. Por favor, que esto que voy a decir ahorita, que es verdad, entre a tu espíritu y entre a tu alma. Dios, cuando perdona, olvida. Te lo vuelvo a decir. Esto que entre a tu espíritu, a tu alma, por favor. Dios, cuando perdona, olvida. Si alguien aquí ya es hijo de Dios, hija de Dios, y vive condenándose, esto que le ayude para que saque usted todo y usted vive en paz. Que no somos perfectos, que a veces caemos, en más de una ocasión hasta practicamos un pecado, pero eso no quiere decir que ya no eres hijo de Dios, que ya no eres hija de Dios. Tú sigues siéndolo.
Lo que te manda la Biblia a ti y a mí, de acuerdo a 1 de Juan 1:9 y 1 de Juan 2:1, es que le pidamos perdón, vayamos con Él y nos perdona y continúa la comunión. Bueno, dicho eso, a partir de Isaías 43:25, le explico más de esta frase que le dije. Dios, cuando perdona, olvida. Y le pongo un ejemplo. Es como cuando usted y yo teníamos alguna deuda con alguien, una empresa, un conocido, no sé. Teníamos una deuda. Por alguna razón nos endeudamos. Pero cuando regresamos, cuando retornamos lo que nos prestaron, dinero, un crédito de una empresa, alguien nos prestó una Biblia y se lo devolvimos, etcétera, etcétera, la empresa o persona con quien teníamos esa deuda ya no se acuerda. ¿Ya se olvidó? ¿O me equivoco? Usted tenía una deuda con X empresa de un vehículo, una casa, no sé. ¿Terminó usted de pagar? ¿Acaso llegan los cobros? ¿Acaso le hablan? ¿Verdad que no? Así es el perdón de Dios. Así. Continúo. Por lo que estoy enseñando, hoy, en cuanto una persona se arrepiente y acepta el Evangelio, el Señor le cancela todas sus deudas. Repito, por lo que hoy estoy enseñando. En cuanto una persona, un hombre, una mujer se arrepiente y acepta el Evangelio de Dios, el Señor le cancela todo. Delante de Él ya no hay nada más que hacer. Pero eso sí, el arrepentimiento tiene que estar ahí. Para ilustrarle esta verdad, acompáñenme por favor al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Reina Valera 60. Repito, San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al versículo 50. Si ya encontró usted la cita bíblica, acompáñeme, leámoslo en voz alta, esto ayuda mucho. Dice el 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37, entonces una mujer de la ciudad que era ¿qué? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Sigamos leyendo el siguiente texto. Dice, y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, porque él sí sabía, él sí es omnisciente hasta lo que estaba pensando en el corazón este fariseo. 40, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos ¿qué? Pecados le son ¿qué? Perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Verso 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí alcanzamos a ver todos que por venir arrepentidos a Dios, Dios nos perdona los pecados? Les recuerdo, el perdón de pecados es igual a salvación. No somos salvos si no son perdonados nuestros pecados. El perdón de pecados es igual a salvación. O sea, si a mí Dios no me ha perdonado mis pecados, yo no soy salvo. Mi nombre no está escrito en el libro de la vida. Yo jamás iré al cielo.
Porque la salvación, que es igual a libertad, la salvación, que es igual a libertad, es una libertad eterna, así como el perdón. El perdón es eterno, la libertad es eterna. Pero quiero comentar un poquito más de esta mujer. Esta mujer, dice la Biblia, que era pecadora. No dice qué pecados, pero como usted, su servidor, cuando no éramos cristianos, que practicábamos diversos pecados. Bueno, esta mujer, ¿qué transgresiones practicaba? No sé, no lo dice, pero ahí dice que era pecadora. Incluso el fariseo lo señalaba como pecadora. ¿En qué momento esta mujer mostró arrepentimiento a Jesús? ¿Se dio cuenta? ¿En qué momento esta mujer mostró o exhibió o manifestó arrepentimiento a Jesús? Ahí en el verso 38. Ahí. ¿Qué dice? Comenzó a regar con lágrimas, o leo desde antes, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. Aquí empezó su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el llorar es pesadumbre. El llorar es un dolor fuerte interno. ¿Debido a qué? A sus pecados. A sus pecados. Cuando su servidor se presenta delante de Dios muchas veces, en oración, aquí en la congregación, mientras le cantamos, hay pesadumbre en mi corazón. Porque yo digo dentro de mí, es que Señor, yo soy indigno de estar en tu presencia cantándote. O en casa, Señor, yo soy indigno de todo esto que te ha placido darme. La familia, todo lo demás. Entonces, ¿esta mujer en qué momento se arrepintió? Cuando ella comenzó a llorar. Cuando ella empezó a regar con lágrimas sus pies. Ahí. Esta mujer sintió dolor interno. Esta mujer ahí se humilló, que es otro rasgo del que se arrepiente. Se humilló o se bajó a ras de piso a Jesús y lo reconoció como Dios, Señor, Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Como el ungido. Ungido quiere decir el llamado y cualificado para esta obra. ¿Cuál? La de que nos otorgaran perdón de pecados. Y entonces esta mujer aquí es donde mostró que arrepentimiento, pero después de su arrepentimiento, ¿qué mostró? Adoración. Cuando dice en el mismo verso 38, y los enjugaba con sus cabellos. Haga de cuenta esto, ¿cuántos usamos una toalla? Si nos bañamos hoy, ¿cuántos usamos una toalla? ¿Alguien se hizo un baño vaquero? Bueno, no usó toalla, ¿verdad? En el baño vaquero nada más hacía una servilleta y ya. Pero si se dio un baño completito, a fuerzas tuvo que usar una toalla. Esta mujer usó sus cabellos como una toalla. Eso es lo que da a entender enjugaba. Aquí esta mujer estaba mostrando que su adoración a Jesús, pero no era cualquier adoración, porque luego dice, besaba sus pies. La palabra adoración del vocablo griego proskuneo, la palabra adoración del vocablo griego proskuneo es besar los pies como si lo hiciera no sé, iba a decir la expresión del animalito, pero a lo mejor se oye mal. Besar los pies como si fuera tu mascota, así lo digo. Es que si usted va al griego, dice besar los pies como lo hace un perro con su amo. Si usted va al griego original. ¿Usted tiene mascotas? En casa tenemos una que no es nuestra, es de nuestras hijas, pero ahí está con nosotros. Es una gatita bien bonita, a mí me gusta mucho. Y ella, como le doy su comida, su agüita, bueno, usted sabe, ¿no? Le doy chance que esté ahí conmigo en mi escritorio. Ella continuamente viene y me está aquí la trompa, no sé cómo decirle, el hocico, ahí está en mis pies. Esta mujer ahí estaba mostrando un real arrepentimiento, grande arrepentimiento. Y todo ello, repito, amados, amadas, se deriva ¿de dónde? De que ella se reconocía pecadora, se reconocía indigna. Y dice que los ungía con el perfume, y también es otro símbolo, otra figura que habla acerca de adoración. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a este hombre que lo había invitado a comer a su casa, que era fariseo, pues él no era nacido de Dios, él no era cristiano. Y por lo que vemos aquí ni quería hacerlo. Entonces por eso le dice, le muestra esta parábola de aquellos que les perdonaron deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso en el versículo 40
42 la parte B, Jesús le dice al fariseo: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Por qué cree que esta pecadora adoraba como adoraba a Jesús? Porque eran muchísimos sus pecados. Y lo más seguro es que eran unos pecados, pero bien, no sé cómo decirlo, malos. Y cuando Dios nos perdona, nos cancela pecados malos, como a mí, no sé cuántos de aquí, pero a mí me perdona unos pecados, pero bien feos. Nosotros llegamos a amar más a Jesús. Nosotros llegamos a servir con más fervor, pasión, entrega, fuerza a Jesús. No nos importa el precio que haya que pagar. Porque cuanto más perdona Él, el pecador, la pecadora perdonado, perdonada, le entra con más ganas a todo lo que Él le dice. Y es el que más se santifica, ¿o me equivoqué? En cambio, el que le perdonan, ahí uno dice: pues yo nada más decía mentirillas, yo nada más tomaba unos 10 pesos ahí para comprarme unas galletas Marías pues, y ahí se ve. Cuando son así pecadillos, pero que son pecados, pues no, la gente no, el creyente no. Pero donde hay más, no sé cómo decirle, que hubo más maldad. Por ponerle un ejemplo bíblico, ahorita voy a hablar de él. Pablo, él autorizó miles de asesinatos de cristianos por ser cristianos. Por eso Pablo era así, fervoroso, entregado. Pablo, si vas allá te van a matar, no me importa, voy a morir por el rey. ¿Me estoy explicando? Todo esto que estoy diciendo ahorita es por lo que voy a decir finalmente. Dice aquí en el versículo 47 de Lucas 7, Jesús dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Porque ¿qué dice? Amó mucho. Aclaro, no quiere decir que por amar mucho Dios perdona los pecados, no. Los perdona porque nos arrepentimos, que es sinónimo de darle la espalda a nuestras transgresiones y venir a Dios, como te lo enseñé de parte del Señor el domingo anterior, y creer en el Evangelio, empezando por Jesús. Entonces dice: porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y finalmente le dice a esta señora en el 48, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Perdonados. Cuando a un ser humano Dios le perdona los pecados, ¿qué es lo primero que hay en el interior del ser humano? Porque esto entra en la obra de la salvación. ¿Qué es lo primero que hay? ¿Me lo puede decir? Paz, reposo, tranquilidad. Y ahí se queda, ya no se va. De ahí que brota gozo, alegría, todos los días. Y de ahí que sigue una vida de justicia o una vida de equidad, que esa es la marca del cristiano y la cristiana. Pero toda esa obra es obra de un pastor, es obra del creyente, es obra de ¿quién? De Dios, porque nosotros contribuimos al arrepentimiento y enseguida a la búsqueda del Señor. Pero les sigo enseñando. En esta conferencia, Dios salva al que se arrepiente. Otro gran beneficio de la salvación de Dios, otro gran beneficio de la salvación es esta: libertad del poder del pecado. Repito, otro gran beneficio de la salvación es la siguiente: libertad del poder del pecado. Es decir, la persona arrepentida y que se entrega a Dios, un hombre y una mujer que le da la espalda a todas sus transgresiones y se entrega a Dios, esta persona deja de estar cautiva, deja de ser esclava, deja de someterse a la voluntad de diversas transgresiones. Lo vuelvo a decir: esta persona, este hombre, esta mujer, con lo que ya dije anteriormente, deja de estar cautiva, deja de estar esclava o sometida a la voluntad de diversas transgresiones. Por ejemplo, se va la ira o se reduce al máximo, deja los celos o se reducen al máximo, se van de la avaricia o se reducen al máximo, se reduce mucho el orgullo, la vanidad, dentro de muchas cosas más.
porque esta es la marca o la señal o la evidencia de que tu servidor y quienes estamos hoy aquí en este auditorio, quienes nos ven por internet, nosotros ya le dijimos a nuestras transgresiones: ya no te quiero, me divorcio de ti, que te vaya bien. Pero veámoslo con Pablo, como les decía. Leamos ahí Hechos 8, versos 1 y 3. Hechos 8, versos 1 y 3. Nos va a ayudar mucho a comprender este principio, esta verdad que les dije anteriormente. Repito la cita, Hechos capítulo 8, versos 1 y verso 3. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice el verso 1: y Saulo estaba de acuerdo en que asesinaran a Esteban. Aquel mismo día, una gran ola de persecución se levantó contra los creyentes y barrió la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, huyeron a Judea y Samaria. Verso 3: Saulo, por su parte, iba por todas partes, persiguiendo a la iglesia. Entraba a las casas, arrastraba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Este texto lo usé, que es muy conocido, para darme a entender mucho mejor de lo que le dije anteriormente, pero le enseño más. Cuando el ser humano, hombre o mujer, no ha sido liberado de su condición caída o pecaminosa, se obstina firmemente en sus ideas. Se lo vuelvo a decir, cuando el ser humano, un hombre, una mujer, independientemente de la edad, condición económica, intelectual, etcétera, etcétera, que no ha sido liberado de su condición caída o pecaminosa, se obstina firmemente en sus ideas, en sus deseos, en sus sentimientos, y hace todo lo que está a su alcance para destruir lo que piensa o cree que no está bien. ¿Me equivoqué? A su servidor me decían cuando tenía 20, 22 años: oye, Arturo, ya no consumas alcohol, te va a matar. Pero era yo esclavo de eso. ¿Y qué hacía yo? Más me obstinaba y respondía de manera muy grosera a quienes me aconsejaban. Yo les decía: ¿y qué te importa? Es mi vida, es mi dinero, o tú pagas. Porque es un obstinado, terco. ¿A dónde lleva a una persona que consume alcohol de esa manera? A su destrucción, a su ruina social, económica, física, finalmente a la muerte. Y no solo muerte física, muerte eterna, porque no abandona eso. Entonces, cuando una persona es así, digan lo que digan de su idea, de su sentimiento, de lo que usted guste y mande, deseo, querer, no se aparta. Y precisamente por eso era Saulo así. Le recuerdo, Saulo era de la religión de los fariseos. Fariseos quiere decir separados o los que separan. Y entonces, este Saulo de Tarso aquí, ¿qué quería? Exterminar el cristianismo, barrer con el cristianismo. Odiaba a Cristo y odiaba a los que seguían a Jesús. Pero ¿qué sucedió? ¿O qué ocurrió? Después que Saulo de Tarso se arrepiente y se entrega a Cristo como Salvador y Señor. Eso se dio, no lo voy a leer, si lo quiere como referencia, en Hechos 9, versos 4 al 6. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aconteció después que Saulo de Tarso se arrepintió? Entregó su vida a Cristo como Salvador y Señor. Esa evidencia está en Hechos capítulo 9, versos 4 al 6. Versos 4 al 6. ¿Qué sucedió? Leamos Hechos 9, 17 al 22, por favor. Aquí está el testimonio de alguien que es salvo. Salvo. Acuérdense, le estoy predicando esta enseñanza de salvo, el que se arrepiente, desde otra óptica bíblica, para sacarle más provecho espiritual, sobre todo para nosotros. Hechos 9, 17 al 22. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice el 17: Ananías obedeció porque Jesús lo envió que fuera donde estaba Saulo. Al llegar a donde estaba Saulo, le puso las manos encima y le dijo: hermano Saulo. Vea, ¿por qué? Porque Saulo ya era cristiano. Su conversión, repito, fue en Hechos 9, 4 al 6. Dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Recuerda que él quedó ciego después de esa visión. Y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18: al instante recobró la vista y cayeron de sus ojos algo así como escamas. Inmediatamente Ananías, ¿qué hizo? Lo bautizó. ¿Quiénes se bautizan?
¿Quiénes se bautizan? Los cristianos, los nacidos de nuevo. Sigo leyendo 19. Luego comió para recuperar sus fuerzas, después de permanecer con los discípulos de Damasco varios días. Verso 20, se fue por las sinagogas o congregaciones, lugares como este donde estamos ahorita, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Wow, qué cambio, ¿no? Lo odiaba y ahora decía, no, él es el Hijo de Dios. Sigo leyendo el 21. Los que lo escuchaban estaban, ¿qué? Confundidos. Ah, caray, ¿qué? ¿Tomó Pecto-Bismol o qué? Y se preguntaban, ¿no es este el mismo que perseguía a muerte a los que invocan este nombre en Jerusalén? Según sabíamos, venía a arrestarlos y a llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes. Verso 22, Saulo, mientras tanto, se volvía cada vez más que ferviente, ardiente, lo que les decía hace un momento atrás, en la predicación. Y los judíos de Damasco no podían refutarle los argumentos con que probaba que Jesús era el Mesías. ¿Por qué Saulo fue liberado? ¿Por qué Saulo ya no volvió como era su carácter y conducta? ¿Por qué Saulo ya sus pensamientos de fariseo ya no lo gobernaban? ¿Por qué? Porque fue salvo. Eso es lo que quiero, amada iglesia, amigos, están aquí, que esta revelación entre a tu corazón. La salvación trae libertad, la salvación trae liberación. La salvación no es decir, soy salvo, soy cristiano, soy hija de Dios, soy hijo de Dios. No. Por favor, saquemos eso de la mente, quitemos eso del corazón. No. El que es salvo, por eso Dios me dio estos textos, que contundentemente nos dicen a ti y a mí quiénes verdaderamente somos salvos. Por eso estoy haciendo todos esos comentarios de Pablo. Saulo era un asesino, Saulo era un hombre iracundo, Saulo era un obstinado en destruir lo que no era ser fariseo, del fariseísmo. Cuando Saulo se arrepiente y Dios lo salva, radicalmente cambió su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar. Se despojó de sus tradiciones, de su religión, o sea, nada que ver con su vida antigua. Esa es la salvación. ¿Me estoy explicando, amados? ¿Sí está quedando claro el mensaje? Ese es mi trabajo, serte lo más claro y honesto y claro en lo que te vengo enseñando. Entonces, amigos, iglesia, la salvación que Dios da en Cristo a quien se arrepiente y cree a su evangelio es transformado o transformada. La salvación que Dios da en Cristo a quien se arrepiente y cree en su evangelio transforma o cambia. Lo digo de otra manera, como lo dije anteriormente. Cree en su evangelio, transforma o cambia. En este caso, ¿a quién cambió? Al enemigo más acérrimo o tenaz que tenía Cristo y el evangelio. ¿A quién cambió aquí Dios? Al enemigo más acérrimo o tenaz que tenía Cristo y el evangelio. Por eso usted, como hijo de Dios, hija de Dios, predíquele a todo mundo. Cuando su servidor iba a La Piedad, Michoacán, y en ese entonces había un señor que se dedicaba a extorsionar, pero fuerte en Michoacán. ¿Cuántos se acuerdan de un maestro de primaria que le decían la tuta? ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? Él era el criminal en ese entonces, o el delincuente en ese entonces, cuando yo iba a predicar a La Piedad. El más de todo malo. Él era maestro de primaria. Él cobraba su cheque de maestro y andaba extorsionando, vendiendo droga, en fin. Entonces, cuando yo me entero, yo le dije a los hermanos de La Piedad, por favor, contácteme una cita con él. Yo le predico el evangelio. Y uno de La Piedad me dijo, ¿y si lo mata? Hermano, entonces ¿quién le va a hablar pues? ¿Quién le va a hablar? ¿Qué no dijo el apóstol Pablo ahí en, no sé si es Romanos 10, 16, por ahí está? Que si usted y yo no le predicamos el evangelio a los que nunca han oído el evangelio, entonces ¿cómo creerán? ¿Usted se atrevería a ir con un criminal? Yo sí. Jugándome la vida, sí. Pero ¿y quién les va a predicar pues? ¿Quién les va a presentar el evangelio? Yo sé que hay condiciones, porque su servidor, por la gracia de Dios, yo he conocido evangelistas que le han predicado a los peores criminales de nuestros tiempos,
así como se lo digo. Yo tuve un maestro en la escuela bíblica donde yo estudié, él es de Estados Unidos, y él nos dio una clase de evangelismo, y él nos dio su testimonio. ¿Cuántos oyeron hablar en su tiempo de Yasser Arafat? Sí, mi hermano Morán, no sé quién más, Yasser Arafat. Él era el terrorista, ¿cómo decirle? El peor terrorista en el mundo de Palestina. Y este maestro empezó a orar por Yasser Arafat. Señor, dame gracia, por favor, dame gracia. Yo le quiero predicar tu evangelio. Él vivía en Nueva York, mi maestro. ¿Qué creen que pasó un día? Que fue a un local, pues, ¿no?, a dar su clase bíblica a unos hermanos en la fe. Después que sale del salón a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, después de dar su clase, ¿qué cree que le pasó? Llegaron por la espalda, le pusieron una capucha y lo metieron en un carro. Y él dijo, me están secuestrando. Entonces cuando ya estaba dentro del carro, eran puros árabes. Y uno le habló en inglés y le dijo, no hagas nada, porque el señor Yasser Arafat te está esperando y no te vamos a dañar, solo queremos que vayas. Dice él, con esa capucha me subieron a un avión particular en este aeropuerto. No supe cuántas horas volé. Llegué, bajé, solo sé que seguía yo con una capucha. Me subieron a un vehículo, seguía con esa capucha. No sé cuántas horas me llevaron en ese auto, hasta que en un cuarto, dice, cuando ya me dijeron siéntate, y me quitaron la capucha y vi para todos lados y era paredes y paredes y paredes de cemento, o sea, no había ventanas. Y entonces cuando abrí los ojos tenía como 60 hombres con AK-47 enfrente de mí y me dijeron, no te vamos a hacer nada si solo haces lo que el señor Yasser Arafat te pide. Y si yo estaba helado, dije, ay señor, te pedí que me trajeras, pero no hombre, esto sí está bien fuerte. Y dice, cuando sale Yasser Arafat, un viejito como de unos 70 años, así encorvadito, como de unos 60, y me dice, en árabe, ¿no? Otros le traducían, pero más o menos trato de decirles a ustedes cómo fue este encuentro. Y le dijo, hola hijito, qué bueno que viniste, siéntate. Porque le dijeron que se pusiera de pie mientras entraba él. Entonces el señor se sienta y el misionero se sienta como a unos 5 o 6 metros, no se podía acercar. Y entonces el misionero le dijo, ¿en qué le puedo servir, señor? Quiero que me hables de la salvación de Cristo. ¿Cuántos quisieran estar delante del peor de los criminales? Hijita, háblame de la salvación. Hijito, háblame. Y él empezó a hablar. Y dice que Yasser Arafat empezó a llorar. Empezó a llorar. Y entonces le dijo, ¿qué evidencia me das? Y Dios le dijo, diles a todos estos a quién le duele alguna parte del cuerpo. Entonces dijo, ¿a quién de ustedes le duele el cuerpo? Y Yasser Arafat le dijo, a mí me duele todo. ¿Se puede imaginar cómo está un criminal de ese nivel con tanto estrés? Ellos no duermen. No, pues, le dolió todo el cuerpo de tanto estrés, pero él dijo, no, yo no, con mis guardaespaldas. Bueno, todos los guardaespaldas, si no les dolía un ojo, les dolía un pie, les dolía la cadera, la cabeza. Empezó a orar por todos. Dios sanó a todos. Y Yasser Arafat dijo, ahora sí creo en tu Dios. Ahora sí creo en tu Dios. ¿Qué más hago? Y él, obviamente, como sabía que ya no iba a haber otra oportunidad, pues él lo guió en una oración bíblica, ¿no? Para pedirle perdón a Dios, reconocer que solo Cristo salva, solo Él cuando se enseñorea nos hace gente equitativa, buena, etcétera, etcétera. Y después de terminar todo eso, Yasser Arafat le dijo, gracias hijito, que te vaya bien, Alá te bendiga. Acuérdense que su Dios es Alá. Alá te bendiga. Y le dijo, perdóname, pero así como te traje, así te regreso. No le dijo más y le pusieron la capucha y para atrás. Lo trajeron a un avión, lo regresaron a Nueva York, lo bajaron en la esquina donde él iba caminando y le dijeron, ahora sí, ve por tu hamburguesa y tu café. Así es, amada hermana. Pero hay que pedir eso, ¿no? Ser instrumentos de Dios para llevarle el evangelio. Por eso nuestro bendito Dios y Padre me puso a predicar hoy así salvación, para estar más equipados, más entendidos. Y esto que nos ministre en nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, y esto algunos
Si todavía no habíamos aceptado al Señor y su Evangelio, hoy lo aceptemos. Y otros nos maduremos más o nos consolidemos más en Él. Entonces, continuando con la enseñanza, por lo que dije anteriormente, la salvación divina regenera o da un cambio radical de conducta. La salvación divina regenera o da un cambio radical de conducta, ¿hecha por quién? Por Dios, en el ser interior del ser humano, para que pueda obedecer cada uno de sus mandamientos. O dicho de otra manera, la salvación que Dios da cambia nuestra disposición o inclinación. Y sucede esto: pasamos de las obras de la naturaleza caída o corrupta a las obras ordenadas por el Señor. Repito lo que dije anteriormente: la salvación divina regenera o da un cambio radical de raíz de conducta, hecho por Dios en el ser interior del ser humano, para que pueda obedecer en cada uno de sus mandamientos. Dicho de otra manera, la salvación que Dios da cambia la disposición o inclinación. Y sucede esto: pasa de las obras de la naturaleza caída o corrupta a las obras ordenadas por el Señor. Si aquí alguien me dice: oiga hermano, oiga Arturo, oiga pastor, ¿por qué? Bien simple, bien sencillo. Porque todo aquel que le da la espalda al pecado y acepta el Evangelio de Dios, recibe el vigor o poder de Dios. Recibe el vigor o poder de Dios, que opera en él o en ella por el Espíritu Santo. Repito, recibe el vigor o poder de Dios que opera por el Espíritu Santo en la persona, en el varón, la mujer que cree, para que lo pueda hacer. Le doy dos textos contundentes aquí: Romanos capítulo 8 verso 2. Romanos capítulo 8 verso 2. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice este texto: porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. Leo otro texto aquí: primera carta a los Corintios 15:45, la parte B. Primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 45, la parte B. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida o capacidad para hacer una acción o producir un resultado, o capacidad para hacer una acción o producir un resultado. ¿Cuál es esa acción? ¿Cuál es ese resultado? Practicar equidad. Practicar equidad. Practicar equidad. Un cristiano, una cristiana, es un hombre y una mujer justos. ¿Me equivoqué? Que Dios les revele por el Espíritu Santo. Eso es el cristianismo ya en la parte esencial. Que tú y yo somos gente justa, equitativa. Justa, equitativa. En todas nuestros deberes, responsabilidades, en todos nuestros tratos. Tu esposa te comunica algo, tú dices: no, es que no es así mi vida. Pero ella insiste: no, sí es así. No, mira, es que no, es así. ¿Y qué hace un esposo equitativo, aunque no tenga la razón? Está bien mi vida, hazlo así, está bien. Pero luego me dices, ¿vale? ¿Qué logró ahí ese esposo con esa esposa? Como dicen coloquialmente, que la fiesta siga en paz. Eso es lo que produce el cristianismo. Hogares armoniosos, matrimonios armoniosos. Se acaban los pleitos. No sé, imagínense, hay veces que por discusiones medio se hablan, medio se ven, medio se tratan, pues esa no es la relación matrimonial. La relación matrimonial es donde tiene que haber armonía, donde, no sé, muchísimas cosas más, pero ya si Dios me da vida el viernes, a los que vengan les comparto de eso. Y todo esto, ¿por qué sucede? Por estos textos que te leí, que son los más contundentes en esta conferencia. Por el Espíritu Santo que por Cristo nos libera, y por Cristo mismo que nos capacita o cualifica para que seamos gente justa, varones o mujeres. Es por ello que todo varón y mujer que entra al cristianismo experimenta un proceso de cambio constante. Por lo que dije anteriormente,
Es por ello que todo varón y mujer que entra, por decirlo coloquialmente, al cristianismo, experimenta un proceso de cambio constante, tanto en su carácter como conducta. Y esto es un proceso que va de menos a más. Este es un proceso que va de menos a más, porque llegará un día que alcanzará la condición original con la que fue creado. Alcanzará un día la condición original con la que fue creado. ¿Dónde dice eso, hermano? Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Voy a leer la versión Reina Valera. Reina Valera 60, si gusta lo leemos juntos. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51, que dice Pablo: aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que ya se descubrió. No todos, ¿qué? Dormiremos, quiere decir no todos vamos a morir físicamente, pero todos seremos, ¿qué? Transformados o cambiados. 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán, ¿qué? Resucitados como incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados o cambiados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible toque su cuerpo? Por favor, toque su cuerpo. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de qué? De incorrupción. Toque su cuerpo y diga, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de qué? De incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es esa palabra? Sorbida o quitada es la muerte en victoria. Y dice Pablo en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué? La ley. Bueno, le dije el 57, ¿verdad? Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué leí estos textos? Por lo que le dije anteriormente. El cristianismo es una transformación de carácter y conducta, y será plena o perfecta en el día de ¿qué? Ya sea de la resurrección de entre los muertos, si fallecimos antes, o si estamos en vida y sucede el arrebatamiento. Sea que nos saque de la tumba, sea que en vida nos lleve con Él, en ese momento dejaremos ¿qué? La incorrupción. Y en ese momento seremos ¿qué? Perfectos. ¿En qué? En justicia. Vea todo lo que incluye el ser salvos. El ser salvo, repito, amados, amadas, no es un simple decir soy salvo. No, va mucho más allá de una palabra de 5 letras, si no me equivoco. ¿Sí? O sea, va mucho más allá. Esta enseñanza, por favor, permite que entre a tu espíritu, permite que entre a tu alma. Esto te va a bendecir mucho. Repito, si aún no tienes estas evidencias, bueno, el prerequisito es arrepentirnos, dejar atrás todo, ya no querer hacer más de lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, por lo dicho anteriormente, la salvación de Dios en Cristo reduce a su máxima impotencia o hace desaparecer toda clase de diversas disposiciones, acciones, ideas, pensamientos, sentimientos, como por ejemplo la ira, los celos, el odio, la envidia, el orgullo, la avaricia, la lujuria, la vanidad, las contiendas, y súmele, y súmele, y súmele, y súmele, todo lo que guste y mande. Este es el resultado de ¿qué? De la salvación. Y entonces usted y yo, ¿qué somos? Personas, seres humanos, que llega un momento en que usted dice, yo lo he dicho, quizás usted lo diga en algún momento, ¿quién lo hubiera dicho de mí hace, ¿qué le gusta? ¿30 años? ¿40 años? ¿Quién lo hubiera dicho de mí hace 15, 10 años, 5 años? ¿Quién lo hubiera dicho de mí que hoy soy un hombre o una mujer totalmente opuesto a lo que yo era? Como yo pensaba, como yo sentía, como yo decidía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? La salvación que Dios da de manera gratuita.
a todo aquel que deja su vida pasada, hombre o mujer, y se entrega sin ninguna condición, a través de la fe nada más, a Dios Padre, a Dios Hijo, a su Evangelio, a la guianza, al control del Espíritu Santo. Porque todo esto tiene implícito aquí. Pero ¿qué más hace la salvación de Dios en Cristo? Restaura las relaciones familiares. ¿Qué hace? Restaura las relaciones familiares. Matrimonios que no conocieron de Dios, contrajeron matrimonio sin conocer a Dios, vienen a la iglesia cristiana y vienen, obvio, con sus diversos o muchos diferencias, y podemos hablar de más cosas, de cómo llega un matrimonio a la iglesia cristiana. Porque en muchos matrimonios a veces el esposo fue infiel, era un alcohólico o era un irresponsable, era un golpeador, bueno. Por otro lado, esposas que cometieron otro tipo de pecados parecidos, porque también hay esposas golpeadoras, ¿sabía usted? ¿Sabía o no sabía? Así es que ustedes jóvenes que se van a casar, ya saben, investiguen bien con quién se van a casar. Si les dice, estoy llegando a un gimnasio de box ahí ensayar, no, ¿sabes qué? No, hasta que no te arrepientas. No, de veras, hay ciudades muy famosas en este país donde las mujeres en un porcentaje alto son golpeadoras, ¿sabía usted? Uno de ellos es Aguascalientes, Tlaxcala, y hay varios estados donde la mujer agarra cachetadas al marido y él es el que va y se presenta. Ahora sí que, ¿cómo se llama aquí en Jalisco la institución que defiende a la mujer? Bueno, se me va el nombre, ¿verdad? Allá no hay de mujeres, allá hay de hombres para que los defiendan. Bueno, así vienen muchos matrimonios. Bueno, ¿qué? Muchos, todos los matrimonios llegan así a Cristo. Pero cuando ese hombre y esa mujer se arrepiente y se entrega a Dios, ¿qué sucede con ese varón y esa mujer o con ese matrimonio? Se restaura. Pero la restauración familiar no solo es en el matrimonio, también es en los hijos. A todas las congregaciones llegan hijos con diversas rebeliones, pero es normal. Eso hace la naturaleza caída. Sin Dios es imposible tener hijos o hijas sumisos, obedientes, que nos honren. No se puede. Entonces, cuando los hijos, las hijas le dan la espalda en lo que se rebelaban y aceptan el Evangelio, estos hijos e hijas se vuelven sumisos, obedientes, etcétera, etcétera, a sus padres. Entonces, ¿qué incluye la salvación? Restauración familiar. Y hay veces que la restauración familiar va mucho más allá, con los suegros, las suegras, los cuñados, porque muchas veces llegan y dicen, no, fíjate que mi suegra cuando hace una comidita ahí no nos invita, que porque somos cristianos. O sin serlo, no nos invita porque le caemos mal. Y después de un tiempo, tus suegros, tus suegras te dicen, oye, te invito a comer, ven. Y muchas veces los suegros, las suegras ni siquiera llegan a conocer al Evangelio, pero es la gracia de Dios que te abre puertas. O sea, la salvación, mis amados, amadas, es un cúmulo de beneficios, por decir un término así. Te colma de beneficios la salvación. Es algo que va mucho más allá de lo que un predicador o alguien que te enseñe sobre la salvación te puede enseñar. Es mucho más allá. Pero ¿qué más sucede con la salvación? Se lo dije hace unos minutos atrás. La salvación te provee paz o reposo. La salvación te provee paz o reposo. Ya no traes ansiedad, ya no se te va el sueño, la preocupación se va, porque conforme va pasando el tiempo vas confiando en Dios. Conforme van pasando los meses, días, años, etcétera, etcétera, vas confiando en Dios en todo, en todo. ¿Qué es lo que te quita el sueño a ti en este momento? ¿O qué te está quitando la paz en este momento? Simplemente ve desarrollando conforme a la Escritura tu confianza, tu seguridad, tu descanso en Dios. Y ya, con eso, la salvación te va proveyendo paz, descanso, reposo. Yo sé que aquí hay más de uno, yo lo sé, que lo que estoy hablando ahorita ya lo vive
Pero ahí está el punto, ahí está el asunto que necesitamos ir experimentando, porque la salvación no solo es inicial de me arrepentí, creí en Jesús, ya soy hijo, hija de Él, etcétera, etcétera, ya tengo los evidencias que lo demuestran. No, la salvación es algo inicial y continuo, 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 continuo. ¿Qué más hace la salvación? Mejora tu salud física. Al irse la preocupación, ya no te duelen los huesos, las coyunturas. Un buen número de personas que han venido a esta congregación durante 19 años me lo han dicho. Pastor, cuando yo empecé a venir a esta congregación, me dolían las rodillas, me dolían estas partes de las manos, me dolía aquí, me dolía allá, y ya no me duele. Sí, porque la paz de Dios te sanó, porque empezaste a descansar, tu seguridad en Él, ya no te preocupabas de y el dinero para comer o para la renta o no sé, un montón de cosas más. Ya. La salvación, iglesia, también te trae una mejoría día a día de tu economía. La salvación también te trae a ti, te provee a ti una mejoría o mejora día a día de tu economía. ¿O me equivoqué? Estos ojitos que un día han de ver al Señor, aquí ha visto un montón de gente. Cómo entró esta congregación con una economía arruinada, quebrada. Y hoy me da gusto verlos. ¿Cómo está su economía? Eso propicia la salvación. Por eso Dios me puso a predicar esta mañana así de salvación. Porque quizás aquí habemos personas que tenemos señales de ser hijos, hijas de Dios, pero esto que te vengo enseñando o lo desconocías o conociéndolo no lo ponías en obra. Entonces, ¿cómo es que va mejorando Dios tu economía? Bien sencillo, porque como vas dejando atrás tus ideas, pensamientos de muchas cosas que Dios te pide para que Dios mejore tu economía, entonces al ir cambiando esos argumentos, sentimientos, y tú empiezas a poner en obra lo que dice la Biblia, tu economía mejora. Y muchos cristianas pasan los años y su economía no mejora, pero es por eso. Por eso es que el arrepentimiento y la salvación van de la mano. La salvación, como dijera un predicador por ahí, es una moneda de dos caras. Si alguien conoció el peso, estoy hablando de hace, ¿qué será? Unos 50 años, hermano Morán. Era un pesote. No sé si era plata, pero era color blanco. Y en una parte traía un águila. Y en la otra no me acuerdo, pero era un rostro de alguien. ¿Morelos era? Ya no me acuerdo. Pero a eso uso esta moneda para darme a entender coloquialmente. El arrepentimiento y la salvación es una moneda de dos caras. O sea, si hay arrepentimiento hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y todo esto que dije anteriormente y muchas cosas más, que es la salvación de Dios en Cristo, obvio, es con nuestra colaboración. Porque la salvación no se da en automático, ¿eh? Usted y yo tenemos que colaborar o poner la parte que nos corresponde. Por citarle aquí un texto, Efesios 2:10. Dice, leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, nosotros somos obra de Dios, es decir, hechura, fabricados por Dios. Dice, nosotros somos obras de Dios. Y luego dice, creados o hechos en Jesucristo. Pero luego dice Dios, ¿para qué? Para realizar las buenas obras que Dios, ¿qué? Planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Esta palabra planeó habla de cada precepto, habla de cada promesa, habla de cada deber, responsabilidad que tú y yo tenemos como hijos, hijas de Dios con Él. Entonces, Él ya dejó de antes de que viniéramos al Señor, de antes que viniéramos a su reino, lo que tú y yo como sus hijos, hijas debemos hacer. Y número uno, lo que Dios te pide a ti y a mí es la santificación. Y no hay santificación si no renuevas tus pensamientos, Romanos 12:2. Y no hay santificación si Cristo no está involucrado en esa santificación. Te muestro un texto, por ejemplo, Juan 15:4. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4. Te leo la versión Nueva Biblia Viva. Sigan unidos a mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y yo seguiré unidos a ustedes. Así como una rama, pone este ejemplo, figura,
no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid o del tronco, así tampoco ustedes pueden ¿qué? Dar fruto si están separados de mí. La salvación implica que tú y yo tengamos que hacer algo, sí, lo que te vengo enseñando, sí, porque no es en automático. He ahí cuando dije al principio de mi conferencia que yo no sé cuántos miles o millones de seres humanos en congregaciones que se dicen cristianas están engañados, porque su salvación solo lo reducen a una oración. Una oración. Pasan los años y ¿eres salvo? Sí. Es que hice la oración del pecador. Con todo cariño y respeto para ellos, pues no eres salvo. Por eso, repito, Dios me dio así esta conferencia, para comprender mejor lo que incluye, lo que es la salvación. Sin perdón no hay salvación. No hay. No nos engañemos. Sin salvación, imposible que usted y yo dejemos de practicar nuestros pecados. Imposible. Imposible. Hay personas que desde que vinieron a la iglesia cristiana manifiestan pecados, continúan manifestando pecados. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, no han creído. Ahí está el secreto, ahí está la verdad de lo que le vengo enseñando. Entonces, dicho lo que ya le mencionó su servidor, le doy la definición de un vocablo griego de salvación. La palabra salvación del vocablo griego sotería. Repito, la palabra salvación del vocablo griego sotería. Su significado en nuestro idioma es liberación y preservación. Liberación y preservación de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Repito, liberación y preservación de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Entonces, cuando alguien es salvado, es libertado por siempre del pecado. El pecado ya no te domina más a ti ni a mí. Los que por la gracia de Él aceptamos su evangelio previo arrepentimiento. Ya no te domina. No quiero que levante su mano, solo es para ayudarle esta dinámica. ¿A cuántos y a cuántas de aquí el pecado ya no nos domina? Ya no nos controla. Ahí está la evidencia. Ahí está. Aquellos que todavía nos sigue dominando o gobernando o controlando, es porque nos falta esto: arrepentirnos y creer en el evangelio. Y entonces viene la obra de la salvación. Casi concluyendo, ya lo he dicho 2 veces, lo vuelvo a decir. El prerequisito para recibir a través de la fe y de manera gratuita la salvación es el arrepentimiento. Repito, el prerequisito para recibir a través de la fe y de manera gratuita la salvación es el arrepentimiento y unirse a lo que Dios ya estableció para vivir el cristianismo. Repito eso último, y unirse a lo que Dios ya estableció para vivir el cristianismo. Se lo demostré con mis textos iniciales, lo volvemos a leer. Hechos capítulo 2, versos 36 al 38. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Leo ahora la versión Reina Valera 60. Hechos 2, 36. Al oír esto, ¿qué? Lo que estaba predicando el apóstol Pedro acerca de que ellos habían crucificado a Jesús. Al oír esto, ¿qué? Se compungieron, sintieron dolor dentro de sus corazones, porque ahí dice del corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos, cambien de mentalidad, de propósito, vuélvanse a Dios, como dice la traducción que leí al principio, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Dice: porque para vosotros, ustedes es que la promesa, ¿cuál? Esta de salvación, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, para usted, para mí, para los que nos ven, escuchan por internet, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él llama a todos,
pero ya no me detengo más. Dice en el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba o seguía predicando y les exhortaba o animaba diciendo, sean salvos o libres de esta ¿qué? Perversa, o la gente de este tiempo, de esta perversa generación, o gente de este tiempo mala. Dice el verso 41, me sigo hasta el 41, dije el 38, pero nos vamos al 41. Dice, así que los que ¿qué? Recibieron o creyeron su palabra, lo que él estaba predicando, fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué sucedió aquí? Quienes escucharon el mensaje que Dios puso en el corazón del apóstol Pedro, quienes escucharon el mensaje que Dios puso en el corazón del apóstol Pedro, se arrepintieron y aceptaron a Jesús. Se arrepintieron y aceptaron a Jesús. Y de esta manera, su Salvador y Señor Jesús, como el tuyo y el mío, los hizo libres de la condición en la que estaban. Libres espiritualmente, libres emocionalmente, libres, físicamente, libres de todo lo que les arruinaba la vida. ¿Cuántos queremos la salvación de Dios, amados? Yo quiero decirte, los que ya somos cristianos, cristianas por la gracia de Él, porque nos humillamos y ya todo lo que enseñé ha sido por gracia, pero eso no implica, eso no dice más bien que como ya somos salvos, pues hasta ahí llegó la cosa. No, usted y yo tenemos que buscar nuestra salvación todos los días. No la inicial, ya somos hijos de Él, hijas de Él. No. La salvación de donde estamos atorados. La salvación de donde todavía a veces, ¿verdad? Nos ponemos así medios dificilones. Esa la tenemos que buscar diario. ¿Le está de acuerdo conmigo? ¿Gusta ponerse de pie para que hagamos una oración de acción de gracias por lo que esta mañana el Señor nos vino a dar? Si gusta ponerse de pie o así, y es su voluntad. Si gusta orar con su servidor o hacer su oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por este mensaje, por esta enseñanza. Si fue de bendición a su vida, si fue de ayuda a su vida, dígale gracias. Porque hoy escuché verdades, principios, realidades que yo no sabía. O si ya las había escuchado, pero estas verdades, estos principios aún no son realidad en mí, si así es su caso. Si ya es realidad en usted, dígale, Señor, yo quiero seguir experimentando esta salvación. Yo quiero continuar experimentando esta salvación. Yo quiero ser libre. Dígale, hombre, mujer, a Dios, si usted quiere ser libre. Yo quiero ser libre de este carácter, de estos pensamientos, de estos sentimientos que a mí no me traen ningún beneficio, ni a los que están cerca de mí. Yo quiero de verdad, Señor, ser libre de todo aquello que no te honra a ti y por consecuencia a mí me llena de muchas dificultades. Te agradezco, Cristo, por lo que hiciste a mi favor. Yo lo único que debo hacer es contribuir. Tu gracia está sobre mí, pero yo debo poner mi parte. Finalmente, si quiere decirle al Señor, Señor, yo haré mi parte, me esforzaré, Señor. Y gracias por tu presencia en mí, por tu palabra y el Espíritu Santo. Amén. El camino por el cual yo debo andar, sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me has mostrado el camino
transformación, Padre. Tú tienes el poder, Señor, para cambiarnos, Señor, a cada uno, Señor. Solo en ti está el poder, Señor. Dale un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Hermano, pues llevémonos esta palabra y quedamos despedidos. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo servicio. Tenga buena tarde. Dios le bendiga. Hasta luego.